es una lesión inflamatoria del parénquima pulmonar debido a la llegada de microorganismos patógenos, los cuales llegan por las vías respiratorias inferiores, la parte distal, e invaden el pulmón. En esta vez vamos a clasificar a la neumonía en neumonía adquirida en la comunidad y neumonía intrahospitalaria. La neumonía adquirida en la comunidad va a tener tres características principales. La primera es las características del hospedador, en la cual nosotros, por ejemplo, vamos a ver la edad del paciente. Si este es mayor de 65 años, tiene mayor riesgo. Si es que el paciente fuma, consume alcohol, también son factores de riesgo. Asimismo, las comorbilidades como la diabetes tipo 2, la insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, inmunosupresión. Además de esto, nosotros tenemos que ver los agentes más frecuentes. Entre estos nosotros encontramos el Streptococcus pneumoniae, el Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydia pneumoniae y la Legionella. Y dentro de los menos frecuentes vamos a encontrar al Haemophilus influenzae, a la Chlamydia psittaci y a la Leptospira. El último parámetro es la gravedad del paciente, en la cual nosotros vamos a tener varias escalas con las cuales podemos comparar. Pero la más eficiente va a ser el CRUB 65, los cuales nos da el primero es el estado de conciencia, la U significa el BUM, que es mayor a 20, la R son mayor de 30 respiraciones por minuto, el B es la presión arterial, sistólica menor a 90 y diastólica menor a 60, y la edad del paciente menor a 65 años. Para hablar de la neumonía intrahospitalaria tenemos que recordar que es aquella que el paciente adquiere 48 horas después de su hospitalización. Tenemos que recalcar que no debió haber presentado ningún síntoma ni signo de neumonía al momento que fue internado. Ahora, esta va a tener dos presentaciones, puede ser precoz o tardía. El punto de corte van a ser 4 días. También tenemos que fijarnos si es un paciente con o sin factores de riesgo. Puede presentar tanto intrínsecos como extrínsecos. Dentro de los intrínsecos vamos a tener la inmunidad del paciente, su estado de nutrición, su edad y enfermedades crónicas que ya presenten. Ahora, en los factores extrínsecos, cualquier tipo de procedimiento invasivo como ventilación mecánica, traqueostomía, así como una internación hospitalera prolongada o también uso de un tratamiento antibiótico previo. Ahora, dependiendo de si nuestro paciente presenta o no factores de riesgo, vamos a tener varias etiologías posibles. En los pacientes que no tienen factores de riesgo vamos a tener primero el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae, el Staphylo aureus, la Escherichia coli y la Klebsiella. Mientras tanto que con los que presentan factores de riesgo vamos a tener principalmente Pseudomonas, Klebsiella, Acinetobacter y Legionella. Para el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad vamos a poder usar varias familias de antibióticos. Los antibióticos que actúan sobre la pared de los microorganismos son los beta-lactámicos. También tenemos aquellos que actúan inhibiendo la síntesis de proteínas. Estos van a ser las tetraciclinas, los macrólidos y los aminoglucósidos. Y por último, tenemos aquellos que actúan inhibiendo la síntesis de ADN, y acá tenemos las quinolonas. Los antibióticos que van a actuar a nivel de la pared bacteriana vamos a encontrar a los beta-lactámicos y a la vancomicina. Los beta-lactámicos se pueden clasificar en 3 grupos: a las penicilinas, a las aminopenicilinas y a las cefalosporinas. Las penicilinas, la penicilina G, se va a dar en dosis de 150 a 250 millones de unidades internacionales intramuscular, que pueden llegar a durar hasta 28 días. El problema con esta es que da una hipersensibilidad. Ahora vamos a tener las aminopenicilinas. Estas vamos a encontrarlas por vía oral o por vía intravenosa. Por vía oral tenemos la amoxicilina, que se da en dosis de 500 miligramos cada 6 horas, o se la puede combinar con ácido clavulánico, que es un inhibidor de las beta-lactamasas, y se da en dosis de 500 a 125 miligramos cada 6 u 8 horas. El problema con estas, como efecto secundario, es que tenemos alteraciones a nivel digestivo.
Y por último vamos a tener las cefalosporinas, que se las puede clasificar en primera, segunda y tercera generación. En la primera generación vamos a encontrar la cefazolina, que va a actuar a nivel de la Klebsiella y de la clamidia, y la cefuroxima, que es de segunda generación, que se da en dosis de 750 a 1500 miligramos cada 8 horas intravenosa, o también las de tercera generación, que son dos, la ceftriaxona o la cefotaxima. La ceftriaxona, que se da en 2 gramos al día intravenosa, o la cefotaxima, que se da 1 gramo cada 6 horas, igualmente intravenosa. ¿Ya? Y otra de las que va a actuar también a nivel de la pared de las bacterias, pero que va a actuar a nivel de la síntesis de peptidoglicanos, van a ser la vancomicina, pero cuyo efecto secundario va a ser la flebitis, la neutropenia, y también va a dar el síndrome del hombre rojo. La familia de antibióticos que van a actuar inhibiendo la síntesis de proteínas de los microorganismos van a actuar básicamente sobre las subunidades ribosomales 50S y 30S. Las que actúan sobre las subunidades 30S son las tetraciclinas. La más usada es la doxiciclina, se usa en una dosis de 100 miligramos cada 12 horas por vía oral, principalmente en infección por clamidia. Los efectos secundarios que podemos mencionar de las tetraciclinas van a ser, primeramente, coloración amarillenta o negruzca de los dientes, también produce hepatotoxicidad y esta está contraindicada en el embarazo. Otra que actúa sobre la subunidad 30S son las aminoglucósidos. Tenemos 3, la gentamicina, la amicacina y la estreptomicina. Estas van a actuar principalmente contra gram negativos y contra el estafilococo aureus. Los efectos que podemos mencionar de estos fármacos son ototoxicidad y nefrotoxicidad. Ahora, si hablamos de la subunidad ribosomal 50S, tenemos a los macrólidos. Los macrólidos vamos a tener 3 principales: la eritromicina, la claritromicina y la acitromicina. La eritromicina y la claritromicina se usan en una dosis de 500 miligramos, en el caso de la eritromicina cada 6 horas, en el caso de la claritromicina cada 12 horas. Estas dos pueden ser usadas tanto vía oral como vía intravenosa. La acitromicina principalmente va a ser usada contra una neumonía típica, porque actúa contra micoplasmas, contra clamidia y contra legionela. Los efectos adversos que podemos mencionar de esta son ototoxicidad, nefrotoxicidad y hepatotoxicidad. Los antibióticos que van a actuar a nivel de la síntesis de ADN van a ser las quinolonas, y estas vamos a utilizar dos: la ciprofloxacina y la levofloxacina. La ciprofloxacina tiene 2 presentaciones: la vía intravenosa y la vía oral. En la intravenosa se da en dosis de 200 a 400 miligramos cada 12 horas, y la vía oral se da de 250 a 500 miligramos cada 12 horas. La levofloxacina se da en dosis de 500 miligramos al día y van a actuar principalmente en los neumococos y en los atípicos, en las neumonías atípicas. Los efectos secundarios de las quinolonas van a ser a nivel del sistema nervioso central, produciendo temblores, ansiedad y alteración del estado de conciencia. Los criterios de selección para el manejo de neumonía se los va a clasificar en 3 grupos. En el grupo número 1 nosotros vamos a ver que los pacientes se van a dirigir directamente a UCI y se van a dirigir con 3 criterios importantes. Uno es que presente sepsis grave, en la cual va a haber una hipotensión con una presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o una diastólica menor a 60 milímetros de mercurio. Además hay una disfunción en los órganos, o puede haber oliguria y también puede haber alteraciones en el estado de conciencia. La segunda es la insuficiencia respiratoria grave, en la cual nosotros vamos a valorar por medio de la PO2 FiO2, la cual en pacientes normales vamos a tener una FiO2 de 250, menor a 250, y en pacientes con EPOC menor a 200. ¿Ya? Y la progresión significativa de la imagen radiológica, esta se va a ver con el 50% de infiltrado en la radiografía o en la tomografía, y esto se va a dar en un periodo de 24 horas en un paciente con tratamiento. El grupo número 2 que va a
a ser el paciente que se va a hospitalizar, vamos a tener diferentes criterios. Entre estos encontramos primero la edad mayor a 65 años que presente comorbilidades como por ejemplo insuficiencia cardíaca congestiva, diabetes mellitus, nefropatía, hepatopatía y también algunas inmunosupresiones. Dentro de los signos vitales vamos a encontrar que estén aumentados la frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, que la presión arterial sea menor a 90 la sistólica y menor a 60 la diastólica, la temperatura sea mayor a 38.5 y exista un estado de confusión en el paciente. Además, si es que hay alteraciones en el laboratorio, como el aumento o disminución de los leucocitos por encima de 30.000 o por debajo de 4.000, ya que la PO2 sea menor a 60, que haya una alteración en el hematocrito y la hemoglobina, el hematocrito menor a 30 y la hemoglobina menor a 9. También que haya una acidosis metabólica y que en la RX nosotros también encontremos cavitaciones. Y por último, en el grupo número 3, al paciente que se lo va a manejar ambulatoriamente. Sí, vamos a ver el paciente con características clínicas típicas y atípicas. En las típicas vamos a encontrar dolor torácico, expectoración purulenta, va a haber en la RX nosotros encontramos condensaciones y va a haber un aumento, disminución de leucocitos por debajo de 4.000 o por encima de 10.000. Los fármacos que vamos a usar en el grupo número 1 en pacientes internados en la unidad de cuidados intensivos, primeramente van a ser las cefalosporinas. Las cefalosporinas podremos usar de tercera y de cuarta generación. En la de tercera generación vamos a tener la ceftriaxona y la ceftizidima, mientras que en la cuarta generación tendremos el cefepime. Estas van a estar asociadas a macrónidos o fluoroquinolonas de segunda generación. Ahora, la segunda línea de medicamentos que podemos usar son las fluoroquinolonas, en este caso de cuarta generación, pero solo van a ser usadas como monoterapia. Para el segundo grupo de pacientes hospitalizados, de igual manera vamos a usar cefalosporinas de tercera y de cuarta generación. También podríamos usar amoxicilina más ácido clavulánico, pero estas pueden o no estar asociadas a macrólidos y fluoroquinolonas. En nuestra segunda línea para el grupo número 2 van a ser las fluoroquinolonas, esta vez de tercera generación. Para el grupo número 3 de pacientes ambulatorios tenemos que tomar en cuenta que las neumonías se pueden presentar en su modalidad típica o atípica. Para la modalidad típica vamos a tener que usar amoxicilina, fluoroquinolonas, macrólidos. Ahora, para la forma atípica podemos usar macrólidos y fluoroquinolonas. Cabe destacar que en el uso de un macrólido en una neumonía atípica, la duración va a ser de 15 días. Ahora, tanto en el grupo número 1 como en el grupo número 2 van a ser la duración de los tratamientos entre 10 y 15 días, así como la neumonía típica en el grupo número 3. Para el tratamiento de la neumonía intrahospitalaria tenemos que considerar si nuestro paciente tiene factores de riesgo o carece de ellos. Vamos a considerar factores de riesgo principalmente al uso de antibiótico-terapia en los anteriores 90 días, a la hospitalización igual o mayor a 5 días o en caso de que nuestro paciente haya presentado un shock séptico previo. Ahora, los pacientes que no tienen factores de riesgo vamos a usar principalmente levofloxacina y cefepime. En el caso de la levofloxacina vamos a usar una dosis de 500 a 750 miligramos por 5 días, esto una vez al día. Cefepime por su lado vamos a tener 2 gramos cada 8 horas. Ahora, si nuestro paciente presenta factores de riesgo vamos a tener igualmente levofloxacina, pero en este caso solo una dosis de 750. Ahora, ciprofloxacina vamos con una dosis de 400 y cefepime igualmente vamos con 2 gramos. La diferencia acá va a ser que esta tiene que estar asociada a vancomicina. La vancomicina vamos a calcular la dosis 15 miligramos por kilogramo de peso cada 8 a 12 horas. Muchas gracias por ver y si te gustó el video, da me gusta y comparte.